El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión tengo otro episodio nacido de un tweet, no de un tweet de otra persona, sino de un tweet mío. Se me ocurrió hacer una lista, digamos así, de memoria, de cuáles podían ser los mejores técnicos del año 2000 para acá. Pero la primera, digamos, variación de ese tweet a lo que va a ser este capítulo es que esa definición de los mejores no es lo que quiero explorar, sino los técnicos más influyentes o más importantes desde el 2000 para acá. Para eso definí tres criterios para evaluarlos. Y por eso es que estas listas, digamos, dependiendo de esos criterios, pueden resultar diferentes. No hay nada de malo en que ustedes no estén de acuerdo en alguno de estos nombres, o hay nombres que les parece que deberían entrar y no están, porque sé que hay nombres que seguramente no están en la lista y muchos podrían pensar que sí están, que sí deberían estar, pero bajo estos criterios creo que no. Los tres criterios que elegí para definir ese grupo de técnicos más importantes del año 2000 para acá son tres. La relevancia táctica, es decir, ¿qué dejaron a nivel táctico entre sus colegas? ¿Qué influencia táctica dejaron? ¿Qué impronta dejaron a nivel táctico en el momento en que trabajaron y posteriormente? La capacidad de reciclarse, o sea, la capacidad de volver no necesariamente a ser exitosos, porque esto no va tanto de ganar, sino de construir. Hay trabajos de técnicos que son muy importantes, que no ganaron, pero que sentaron bases para proyectos que duraron mucho tiempo. Y en otros casos que ganaron poco, pero que son sumamente importantes para el lugar donde trabajaron. La capacidad de volver a construir, a tirar todo abajo y volver a levantar un equipo, o ir a otro lugar y volver a levantar algo. Y por último, la capacidad para potenciar jugadores. Es decir, que durante el trabajo de ese técnico, los futbolistas dieran, incluso en algunos momentos, rendimientos por encima de lo que es normal para ese futbolista. Y hay un técnico que muy claramente logra esto. Bueno, sin más preámbulos, vamos primero a ver de esa lista que yo armé de los técnicos que me parecen los más importantes del año 2000 para acá. Y luego voy a comentar algunos nombres que me dieron cuando hice el tweet y que no están en la lista bajo estos criterios o bajo lo que yo pienso y las razones que yo doy para no estar allí. Sin más preámbulos, vamos con este episodio del podcast del Mediocentro. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Vamos a empezar por lo que yo considero el podio, la santísima trinidad de los técnicos influyentes del año 2000 para acá. Y básicamente son tres: Josep Guardiola, Jürgen Klopp y José Mourinho. Esos son los tres técnicos que, a mi modo de entender, son los más importantes de los últimos 20 años. Lo de Guardiola es muy claro. Guardiola apareció en el año 2009 y sacudió los cimientos del fútbol a partir de lo que jugó con el Barcelona. Durante casi 10 años, durante 10 años, porque creo que el cambio táctico se está dando ahora, se jugaba o para imitar al Barcelona de Guardiola, o para imitar lo que hacía Guardiola, o para contrarrestar lo que hacía Guardiola. Y de allí nacieron, por ejemplo, equipos míticos como el Atlético de Madrid de Simeone. Para mí no hay discusión de que el técnico más importante a nivel táctico de estos últimos 20 años es Josep Guardiola. Y es por eso, porque generó un cambio a nivel del juego que modificó la forma en la que se jugaba. Cuando el mundo no estaba tan globalizado, los momentos en los cuales se hacía globalizado eran los mundiales, y de allí salían las grandes modificaciones tácticas que tenían un ciclo de vigencia de unos 4 años hasta que llegaba el otro mundial y veíamos algo diferente. Pero en este mundo globalizado, que un ciclo de una influencia táctica haya durado tanto demuestra la importancia que tiene Guardiola para el fútbol. Luego, hablar de José Mourinho
Hay gente que ve a Mourinho como defensivo, como tramposo, y yo creo que se le hace un flaco favor a Mourinho. Mourinho tiene una forma de actuar, o la tuvo hasta hace no mucho, donde él cargaba con toda la atención de sus equipos y de repente eso lo hacía un poco antipático, pero hay que recordar que gana la Champions con el Oporto, ya venía de tener mucha importancia como segundo de Robson y como segundo de Van Gaal, nada menos, y cuando toma el Porto lo hace campeón, no sin tener un fracaso anterior, lo hace campeón de Europa, y cuando va a Inglaterra, no es tanto los dos títulos de Premier League que logra y que quizás se queda muy cerca de Champions, pero lo que construye. Lo primero es que le da un toque de modernidad a la Premier League que los que la dominaban hasta ese momento, que eran Ferguson y Wenger, ya no tenían. Y luego construye a un equipo, construye a un club. El Chelsea hoy lo vemos como un grande de Europa, pero es que no lo era. Y sí, hay plata de por medio, pero es que cuando él ficha a Drogba, Drogba no era Drogba. Era un futbolista que parecía importante, pero que no tenía el nivel que todos le conocimos. Eso lo construyó José Mourinho. Luego fue al Inter, un equipo que con fama de perdedor, construyó un equipo campeón, un equipo que era dominador, no solo más allá del triplete, era dominador. Convenció a un 9 como Samuel Eto'o de jugar por una banda casi como un lateral bis. Luego fue al Madrid y la gente del Madrid tiene que ser muy agradecida de Mourinho, porque el equipo de las 4 Copas de Europa en 5 años no existiría sin antes haber estado Mourinho ahí. Yo creo que es el gran valedor de la otra corriente táctica que hubo durante prácticamente 15 años, porque Mourinho llega al Chelsea en el 2004, si la memoria no me falla, y todo ese plazo de tiempo es un tiempo en el cual Mourinho está en la élite. Ya cuando sale del Madrid, vamos a poner que puede ser una década después, ya empieza a caer un poco, y los últimos años le ha costado, más allá de que tuvo una época en el United, sobre todo un año, el año ese del récord del City, que logró que el equipo jugara bastante bien por algunos momentos. Y el tercero es un favorito de la gente, que es Jürgen Klopp. Yo creo que principalmente Klopp tiene, de estos criterios, tiene los tres. O sea, combina muy bien las tres cosas, pero sobre todo el de potenciar jugadores. Yo no le creo a un futbolista de Klopp hasta que lo veo sin Klopp. Por ejemplo, yo no me creo a Trent Alexander-Arnold hasta que lo vea sin Klopp. ¿Por qué? Porque es que lo vimos con Sahin, lo vimos con Lewandowski, lo vimos con Götze, lo vimos con Kagawa, lo vimos con Lukas Piszczek, lo vimos con Subotic. Todos han jugado por encima de lo que ha sido la media de su rendimiento bajo Klopp. Creo que Klopp es el abanderado del nuevo cambio táctico. Los equipos están tratando de imitar lo que viene haciendo Klopp hace mucho tiempo. Su pressing y sus pasillos exteriores con el Dortmund son míticos y son súper recordados. Y adicionalmente tienen la capacidad de reciclarse. ¿Por qué? Porque logró hacer exitoso al Dortmund, construyó algo sobre lo cual el Dortmund todavía sigue trabajando. Y luego fue al Liverpool y consiguió armar otra cosa que también ha durado mucho tiempo, más allá de lo que pueda ganar o no haber ganado. Eso creo que son los puntos más relevantes de los que nos permite saber la importancia de un técnico. Luego tenemos nombres como Sir Alex Ferguson, un técnico importantísimo, ganó muchísimo en los 90, pero logró, a pesar de ya ser un técnico de cierta edad, reciclarse a principios de siglo, romper con esa hegemonía que tenía Mourinho en un momento con el Chelsea, armar un equipazo que ganó Champions y Premier League, con aquellas abejas asesinas con Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez y Wayne Rooney arriba, un equipo muy diferente a lo que había armado antes, es decir, tuvo la capacidad de irse acoplando, tuvo la capacidad de en Europa meter a Ji-sung Park, modificar un poco el esquema.
cambiar su forma de aproximarse a los partidos. A mí me parece que Ferguson no solamente tiene valor por todo lo que hizo con el United, que prácticamente lo refundó como club, sino que además es un técnico que supo mantenerse a la vanguardia de lo que era la élite táctica en ese momento, a pesar de que tenía mucho tiempo en el banquillo y podía ser muy complicado. Adicionalmente, era un técnico que era maximizador de recursos a más no poder. O sea, era un tipo que te ponía a Wes Brown, a Garrett Fletcher y dos jugadores subidos de la cantera del United y te jugaban a semifinales de Champions así. Eso tiene muchísimo valor. El siguiente nombre es el de Carleto Ancelotti, obviamente, un técnico que supo construir un Milan histórico, fue a Inglaterra y logró construir un equipo en el Chelsea, luego fue al PSG con toda la presión que había, porque el PSG ya era un equipo que gastaba mucho y no lograba ganar el título, y lograr ganar en Francia, luego fue al Madrid y ganó esa Champions tan complicada, un competidor feroz. Quizás en el tema táctico no sea un avanzado de su tiempo, pero definitivamente es un técnico que sabe sacarle mucho rendimiento a sus futbolistas y que sabe modificar la forma en la cual va a jugar para amoldarse a lo que es la idiosincrasia del club al que llega. Rafa Benítez quizás sea un nombre que muchos digan, bueno, pero Rafa Benítez fracasó en el Madrid, ¿cómo va a estar aquí? Pero yo lo pongo por lo que hizo a principio del siglo, ¿no? Esa construcción de ese Valencia campeón de Liga, luego ir a Liverpool, un Liverpool que venía en horas muy bajas, luego del histórico Liverpool, fueron casi 2 décadas terribles para el equipo, levantó un poco con Gerard Houllier, pero no estaba al nivel. Benítez construyó un equipo importante que peleaba en Europa, que llegó a pelear una Premier League con el United, la perdió por poco, potenció futbolistas como Xabi Alonso, como Steven Gerrard, como Fernando Torres, le sacó un rendimiento espectacular a un futbolista normal como Luis García, y los que somos venezolanos lo vimos como potencia futbolistas cuando convirtió a Salomón Rondón en un delantero global. Quise meter también a Jupp Heynckes, porque me parece que tiene muchísimo valor lo que logró construir en el Bayern. Fue un Bayern un Bayern muy alemán, que sirvió también para que el desembarco de Pep Guardiola fuera de alguna forma un poco más complejo, porque había como una ruptura allí, pero luego del proceso de Guardiola hemos visto como el equipo parece retomar esa concepción de Heynckes. Creó una de las parejas más impresionantes, aunque su génesis fue con Van Gaal, pero la explosión fue con Heynckes, el famoso Robbery. Logró también romper la hegemonía de Klopp con el Dortmund, que venía un par de títulos en la Bundesliga. Luego volvió y me parece un técnico que tiene mucho valor porque logró volver a estar en la élite y construir un equipo que es referencia en Europa en la última década, que fue ese famoso Bayern del triplete. Arsène Wenger también es otro nombre que quizás si vemos lo último que hizo, pueden decir, bueno, pero ¿por qué Arsène Wenger está aquí? Pero Arsène Wenger no solamente modernizó al Arsenal, no solamente lo convirtió lo subió un escalón como club, convirtió un equipo muy inglés en un equipo muy internacional, muy europeo, peleó por varias Premier, llegó a una final de Champions, construyó a los Invencibles, potenció carreras de una forma brutal. La gente hoy mira a Titi Henry y a Dennis Bergkamp y dice, oh, qué jugadores, sí, pero pongan que hoy el Arsenal va a fichar un holandés fracasado en el Inter. Ese era Dennis Bergkamp. Pónganse que el Arsenal va a fichar y va a convertir en el delantero probablemente más importante de la Premier League en los últimos 20 años a un futbolista francés súper joven que fracasó en la Juventus. O pónganse que va a fichar un mediocentro francés del Milan de 17 años que era Patrick Vieira. Creo que esa construcción de un club que hizo Arsène Wenger le merece estar en este grupo. Vicente del Bosque
es visto de alguna forma como ese liderazgo simpaticón, bonachón. Pero Vicente del Bosque tiene un gran valor para el Real Madrid. No tomé en cuenta a los seleccionadores para esto y por eso no voy a hablar mucho de su etapa de seleccionador, pero Del Bosque tiene una gran importancia para el Madrid. ¿Por qué? El Madrid venía de la Quinta del Buitre, luego tiene un bajón muy grande con la etapa de Cruyff en el Barcelona, luego repunta con aquella quinta del Ferrari, que es la que gana la Champions en Ámsterdam, y luego viene un periodo como de transición y el momento en que llega Florentino con el tema de los Galácticos, y yo creo que Del Bosque nunca se le ha dado el verdadero valor de lograr construir un equipo que quizás no ganó tanto como se recuerda, pero que fijó las bases de cómo el Madrid ha entendido el fútbol y la forma de hacer copio de talento 20 años después. Era un equipo sumamente descompensado, con Zidane por un lado, Figo por el otro, Makelele en el medio haciéndolo todo, Raúl. Era un equipo que estaba como rompiendo ese pasado de Hierro y Sanchís como centrales y metiéndose en la modernidad. Y ese proceso lo hizo Del Bosque. Yo creo que no se le da el suficiente valor en la construcción del Real Madrid moderno a Vicente Del Bosque. Ya después, no quiero utilizar el tema de España, pero creo que es valioso también. Toma un equipo ganador como el de Aragonés y le da un update que le permite ganar una Copa del Mundo y una Eurocopa y construir algo que era reconocible, ¿no? Y hacer algo que muchos podían pensar que era una locura, como el Busquets Xabi Alonso. Ese tipo de cosas se le valora un poco a Del Bosque. Marcelo Gallardo tiene 6 años en River y muchos me van a decir, bueno, pero si está Gallardo debería estar Bianchi. Quizás el Bianchi de los 90 sí, pero el de los 2000 para mí no. Gallardo ha demostrado capacidad para reciclarse, es un técnico que le ha dado otro nivel táctico al contexto suramericano. Aún no se ha probado en Europa, que para mí es el escalón más arriba de la élite, pero pareciera que lo tiene todo para estar allí. Y de hecho, que se hable de Gallardo desde Sudamérica hacia Europa, con la diferencia, la brecha tan grande que existe hoy en día, nos demuestra que está haciendo un trabajo que está marcando una pauta en el continente. Maximiliano Allegri es un técnico muy subvalorado. Construyó el último Gran Milan, el último Gran Milan, que ganó el Scudetto, lo último medianamente decente que recordamos del equipo de San Siro, y luego se va a la Juventus y toma el equipo de Conte, que era un equipo muy unidimensional, que ganaba en Italia, pero que cuando iba a Europa pasaba vergüenzas. Era un equipo que con un sistema de 3 centrales ganaba y no había razones para cambiarlo. Y él tiene la valentía de modificar ese esquema y hacer una Juve aún más poderosa. Un equipo que caminaba, era prácticamente encender la máquina e iba solo. Perdió 2 finales de Champions, una con el Madrid, una con el Barça. Con 2 equipos superlativos que estaban muy por encima de lo que él tenía como equipo, y yo creo que se le da poco valor a Allegri. Es uno de esos técnicos que, por ejemplo, como Laurent Blanc, es muy extraño que no estén trabajando en este momento. El siguiente nombre es el de Diego Simeone. Simeone, más que un técnico, es el Ferguson del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid estaba acostumbrado a fichar un montón de jugadores y a fracasar, y a fracasar, y a fracasar, y a fracasar. Y Simeone, aunque si bien yo creo que se ha quedado un poquito corto en el tema de su update táctico y de poder sacar rendimiento del equipo, creo sentó las bases de lo que es el Atlético de Madrid hoy en día y de lo que probablemente tenga que usar el Atlético de Madrid para cabalgar una vez que Simeone se vaya. Ha sacado rendimientos muy importantes de muchos jugadores. Rescató el 4-4-2 que estaba prácticamente olvidado, que nadie lo usaba. Potenció futbolistas como Arda Turán, por ejemplo. Nunca vimos a un Arda Turán como el de Diego Simeone, a un Diego Costa como el de Diego Simeone. Quizás lo vimos un poquito en el Chelsea también, pero fue el que destapó ese frasco de esencias extrañas, exóticas que era el lagarto Diego Costa.
Para mí el valor de Simeone va mucho más allá del tema táctico. Me paro en la acera del frente de lo que le gusta jugar a Simeone, pero para mí es un técnico excesivamente importante y que marca un antes y un después en la historia de un club tan grande como el Atlético de Madrid. Y para cerrar esta lista, tengo a Marcelo Bielsa. Como les dije, yo no estoy tomando en cuenta los títulos aquí, pero Bielsa es un técnico que marca pautas, que saca jugadores. De su Athletic de Bilbao, por ejemplo, que todos lo recordamos, yo creo que todavía queda algo de ese pozo que dejó Bielsa en el Athletic de Bilbao y sobre eso han construido otros técnicos. Pero es que sacó jugadores como Javi Martínez, como Fernando Llorente, potenció futbolistas como Fernando Morevieta, como Orteneche, futbolistas que les exprimió un rendimiento que no se había visto. Ander Herrera, Iker Muniain, luego va al Marsella y también construye algo muy bueno. Nos muestra un Benjamín Mendy que por una razón o por otra no ha podido explotar. Y adicionalmente Bielsa tiene un árbol genealógico de técnicos súper importante. Eso yo creo que es muy valioso a la hora de entender la verdadera importancia que tiene un técnico, más allá de los títulos, en lo que deja a nivel histórico. Les voy a dar un ejemplo. Ricardo Lavolpe es un técnico que podríamos considerar de medianía. En un mercado como el mexicano le fue bien. Pero, por ejemplo, la salida lavolpiana es algo que utilizaron muchísimos equipos durante casi una década. Eso tiene un valor, más allá de los títulos. Tu impronta como técnico a la hora de influir en otros entrenadores. Bueno, quedó bastante larga esta parte, pero creo que quedó bien explicado todos los nombres. Y en la otra, un poco más corta, voy a explicar esos técnicos que me nombraron cuando hice el tweet y que yo no consideré dentro de la lista. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. Este tipo de listados son totalmente subjetivos y cada quien puede tener su propio listado. Cada quien puede definir unos criterios y hacer su listado a partir de ellos. Lo que yo estoy diciendo aquí no es una verdad absoluta, no es la única verdad, no es algo que esté escrito en piedra. Es simplemente una evaluación a partir de lo que yo considero que son los criterios que para mí son importantes para evaluar la importancia de un técnico del año, en este caso del año 2000 para acá. El primer nombre que salió obviamente en las menciones cuando hice la lista es el de Zinedine Zidane. Yo no puedo cometer la torpeza de decir que Zidane es un mal técnico, ¿no? Zidane no es un mal técnico. O sea, Zidane no sacó 3 Copas de Europa y una liga de una caja de cereal. Las ganó, es un competidor feroz. Pero cuando yo lo pongo a la luz de estos 3 criterios que tengo, que es la relevancia táctica, la capacidad de reciclarse y la capacidad de potenciar jugadores, me parece que queda de ver. Y por eso yo no lo puedo colocar dentro de la primera lista, bajo mis criterios. Es un técnico que a nivel táctico no es un técnico que digamos que deje innovaciones o que esté marcando una tendencia táctica o algo por el estilo. Yo en una ocasión en Twitter lo comentaba que a mí Zidane se me parece más a Cruyff de lo que muchos piensan, porque es un técnico que desde su superioridad como futbolista entiende el fútbol de una forma mucho más sencilla que todos los demás, pero no tiene no ha tenido esa y quizás por la misma naturaleza del club donde trabaja, no ha tenido ese deseo, no sé si llamarlo deseo, o ese trabajo para crear un camino que otros sigan, ¿no? Y adicionalmente en el tema de potenciar jugadores bajo su ala, hay futbolistas que han perdido valor. Tiene, por ejemplo, 2 talentos superlativos como Gareth Bale y James Rodríguez, y los ha desaprovechado por completo. Yo creo que eso es también una mancha que tiene Zidane en su currículum. Por el lado de ganar, nadie puede negar lo que ha ganado, pero
a la luz de estos criterios, que por ejemplo me hacen colocar a Bielsa, que no ha ganado absolutamente nada más allá de una medalla de oro con Argentina y un título en Argentina, y creo que algo más, no mucho más que eso, esté en la primera lista de esos técnicos que tienen los técnicos más importantes de los últimos 20 años para mí, y Zidane no lo esté. Otro nombre que me mencionaron mucho fue el de Frank Rijkaard. Para mí Rijkaard tampoco debe estar en este listado porque fue un técnico que en su plenitud estuvo 2 años, que fueron 2 años y medio. Tampoco fue un técnico que creara una corriente táctica. Antes del Barcelona pues tuvo un paso relativamente bueno por Holanda, pero por Países Bajos, perdón, pero tampoco dejó un pozo allí para construir. Luego el Barcelona no entrenó más, entonces yo creo y hay como una suerte de falacia de que Guardiola construyó sobre lo que había dejado Rijkaard, y es totalmente falso. Entonces, si ustedes ven el equipo de Rijkaard, el equipo de Rijkaard no jugaba a lo que ha venido jugando el Barcelona después de eso. Obviamente es un técnico que por mi simpatía con el Barcelona le tengo, y por la escuela holandesa le tengo muchísima simpatía, pero yo no creo que deba estar en la primera lista. Otro del Barcelona es Luis Enrique. Lo mismo, yo no creo que Luis Enrique haya creado una evolución táctica o algo que me permita meterlo dentro de la primera lista. Tuvo buenos pasos por el Barcelona B, por el Celta, luego por el Barcelona, por el primer equipo, pero no fue capaz de imponerse en la Roma. No tenemos mucho más de él, más allá de lo que ha hecho en la selección española, que también por una situación muy lamentable es poco. Entonces yo creo que no puede estar en el primer grupo. Otro nombre que salió y que muchos me discutieron es el de Carlos Bianchi. Yo creo que el Bianchi de los 90, el de Vélez y el de su primera etapa en Boca, sí entra aquí. Pero yo no creo que Carlos Bianchi sea un técnico que el año 2000 para acá haya marcado un camino que le permita estar a la altura de los mencionados en la primera etapa, en la primera parte del podcast. Fue un técnico que falló en reciclarse cuando volvió a Boca en su última etapa. Era un técnico que con mucho respeto tenía un esquema muy bien asentado, pero no era una revolución táctica. O sea, era básicamente un 4-3-1-2, lo que jugaba él en Boca, con 3 5 en el medio, que está muy bien. Tú puedes jugar algo defensivo, pero no fue algo ni siquiera que siguieran, un camino que siguieran, porque estamos en la época del 3-5-2, de las defensas de 3 con carrileros largos, que es como Brasil gana el Mundial de 2002, y esa ruta que marcó Bianchi con su Boca prácticamente no la siguió nadie. Entonces yo creo que es este Bianchi tampoco puede estar en esta lista. Ahora, si hiciéramos una lista de los 90, yo estaría bastante inclinado a que Bianchi sí esté. Me hablaron de Antonio Conte. Yo creo que Antonio Conte es un muy buen técnico, pero un técnico muy unidimensional. Si algo aprendimos de Ferguson es que uno normalmente no sale a Europa a jugar como juega en Liga. Conte ganó títulos ligueros con la Juve, ganó una Premier con el Chelsea, un Chelsea que jugó muy bien en Premier, pero cuando le tocaba salir a Europa y cambiar, demostraba que no le daba, que no había como una modificación de esa idea que es muy rígida y que le permitiera ser exitoso. Puede ser que estos esquemas de 3 centrales que estamos viendo tanto ahora, puede ser que tengan su génesis con Conte. Tirando de memoria, puede ser como el primero que lo hizo, pero yo creo que esa unidimensionalidad de él como entrenador lo penaliza muy fuerte. Habrá que ver qué construye el Inter para ver qué tanto podemos valorarlo en el futuro. Obviamente es un técnico grandioso, como todos los que están en esta lista y como muchos que no he mencionado, porque no me los mencionó nadie luego de que hice el tweet o luego los coloqué yo en la lista. O sea, yo no puedo cometer la torpeza de decir estos son técnicos malos. Ninguno es un técnico malo. Todos son técnicos grandiosos y partes de la historia más importante del fútbol. Pero
a la hora de hacer una lista, pues yo tengo mis criterios y por eso los ordeno de esta forma. Los últimos dos nombres, Mauricio Pochettino, un técnico grandioso que construyó un Tottenham impresionante, lo colocó en un lugar donde el Tottenham nunca había pensado estar, pero yo creo que todavía no es un tema de lo que de que haya no hecho algo en el pasado, sino que no ha tenido tiempo para hacer en el futuro algo que me permita a mí pensar que está en el primer grupo. Yo creo que básicamente con su siguiente trabajo seguramente será tan exitoso y obviamente estaremos todos de acuerdo en que pasará al grupo de los técnicos más influyentes de esta era. Y por último, un técnico por el cual yo siento una debilidad personal. Hay un episodio entero dedicado a él, el creador de imperios, como lo llamé, que es Luis Van Gaal. Para mí Van Gaal es mi técnico favorito, es un técnico importantísimo en la historia del fútbol, de los más importantes. Es tan importante que es la cara de la oposición a Johan Cruyff en Holanda, en Países Bajos, y eso es muy grande. Pero si yo veo el Van Gaal del 2000 para acá, se me queda un poco corto con el Van Gaal de los 90. Tuvo un primer paso por la selección holandesa, por la selección de Países Bajos, perdón, la costumbre es muy fuerte. Y fracasó, no dejó nada allí. Luego fue en 2014 y sí tuvo un rendimiento deportivo muy bueno, pero era como un equipo de circunstancias. Trabajó en un equipo pequeño como el Z Alkmaar. Fue al Bayern, y en el Bayern sí dejó algo. Yo creo que ese es el trabajo más importante de Van Gaal en esta era, ¿no? Dejó los cimientos de lo que fue el Bayern posterior, como les digo, la génesis del Robbery, sacó a Müller, sacó a Alaba. Creo que tiene mucho valor lo que ha hecho. Pero si te vas un poquito antes, en el Barça se traicionó, en su segunda etapa en el Barça, jugando ese 3-5-2 que estaba tan de moda, pero que no era lo que él jugaba. Y en el United tampoco logró construir mayor cosa, más allá de que hizo lo que siempre hace, sacar grandiosos futbolistas, promovió a Marcus Rashford, por ejemplo. Pero yo creo que si hiciéramos, de nuevo, como en el caso de Bianchi, si hiciéramos una lista de los 90, Van Gaal estaría. Bueno, si llegaron hasta aquí les agradezco mucho. Me encantaría conocer la opinión que tengan de la lista, con sus nombres y las razones por las cuales colocarían esos nombres, porque es muy importante también tratar de sustentar esto bajo una idea. Como les digo, esto no es una lista definitiva, yo no tengo la verdad absoluta, es lo que yo evalúo bajo los criterios que tengo. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @alan_ha. Les voy a encontrar el Instagram de este proyecto, que es @almediocentro. Les agradezco muchísimo que se suscriban en la plataforma donde estén escuchando el podcast para que no se pierdan futuros episodios. Y de nuevo, todos aquellos comentarios que quieran hacer y cualquier conversación que quieran tener de fútbol. Normalmente en Twitter estoy súper activo en ese sentido. Estaré muy contento de conversar con ustedes y agradecerles a todas las personas que me escriben y me dicen que les gusta el podcast y que lo escuchan. Para mí, cada persona que me escucha, cada persona que me manda un mensaje diciéndome que le gusta el podcast es algo súper valioso. De nuevo, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.